folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos otra semana más a Crisol de Cultura en Televisión Ferrol. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, muy especialmente a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hoy vamos a ocuparnos en conversar sobre un asunto en particular interesante, con diferentes opciones de interpretación, con conclusiones nunca del todo definitivas, un suceso real ocurrido en España durante el primer tercio del siglo XX. Una de esas oportunidades en las que sería de aplicar aquello de que la realidad supera a la ficción, y es que cuanto ocurrió muy bien pudiera acomodarse a la truculencia narrativa de los cuentos, por ejemplo, de Maupassant, de Poe, de la España negra que a veces describió Balzac. Vamos a hablar de Hildegard, esa chica gestada y nacida desde el cálculo eugenésico de una mente, la de su madre, tan capaz como delirante, ya veremos en qué medida y proporciones, y que acabó por matarla tan pronto como observó que su proyecto empezaba a quebrarse, empezaba a desviarse del objetivo fundamental para el que la había concebido en su ideario perturbado. Aurora Rodríguez Carballeira, madre y asesina de su propia hija, de su proyecto, era ferrolana, una ferrolana de clase media acomodada. Y a todo esto, sobre todo esto, vamos a conversar seguidamente, como es de ver, asunto interesantísimo y de no perderse detalle. Y a tal fin del debate, me acompaña hoy, como siempre a mi derecha, Emilio Saldaña, del que me consta del todo cuánto le interesa lo que hoy ocupará nuestra conversación, naturalmente incluyendo su perspectiva moral en los comportamientos sociales de su tiempo y su consideración ética en los condicionantes personales. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Eliseo Fernández, que repite visita al programa, bibliotecario y presidente que lo fue del Ateneo Ferrolano. Es investigador estudioso de cuestiones históricas, en particular de los movimientos sociales de los últimos 2 siglos, y por demás es persona versada en esta cuestión de Hildegard que hoy ocupará nuestro tiempo de conversación. Bienvenido, Eliseo, un placer tu presencia de nuevo en este programa. Un placer también para mí, claro, como siempre, gracias. Vamos a ver, como mejor te parezca, no sé, ¿acaso debamos empezar por describir el Ferrol de principios del siglo XX y de paso la personalidad, las circunstancias y la relevancia social de Aurora Rodríguez Carballeira, de su familia, de la que iba a convertirse en la madre de Hildegard? Adelante, Eliseo, como te parece. Sí, é un pouco largo falar dese Ferrol de finais do XIX, principios do século XX, pero creo que o resumo pode ser un pouco que era digamos, un espazo, unha cidade que tiene unhas características moi singulares dentro de Galicia, non? Por ese, digamos, carácter pioneiro no mundo industrial, por ese contacto como cidade portuaria con outros lugares do mundo, con esa presencia dos ingleses no inicio do século XX. Entón, todo iso que fai é que sexa unha sociedade moi dinámica, moi avanzada cultural e socialmente, e en esa cidade, nese ambiente, precisamente, que en determinadas clases sociais era ainda máis evidente, porque tiñan capacidade de acceder aos produtos culturais da época, pois a familia de Aurora Rodríguez, que foi despois mai de Hildegard, pois tiña participaba moito desas características, non? Francisco Rodríguez Arriola, que era o pai de Aurora Rodríguez, creo que era procurador, fora concelleiro en Ferrol, tiña unha tertulia, unha persoa que tiña tamén propiedades. De feito, Aurora viviu durante moito tempo das rentas que lle producían esas propiedades,
e el, digamos, estaban todos os debates intelectuais e culturais da época, desde posicións máis ben progresistas, pero tamén sí que era unha sociedade na que había un debate moi completo entre xente de diferentes socios que no Ateneo Ferrolán da época, a finais do XIX ou principios do XX, pois intentaban un pouco facer ese intercambio de ideas e de propostas nese ambiente cultural dinámico e mellor un pouco dialéctico. Pois foi aí onde naceu ou onde se creou Aurora Rodríguez. Aurora Rodríguez despois, eu creo que é importante lembrar que foi tamén, ou dice que foi a persoa que cultivou musicalmente a Pepito Arriola. Sí, claro, a eso ya yo creo que nos debemos de meter enseguida, porque sí, es un condicionante imprescindible, yo creo que imprescindible, sin duda. Pepito Arriola era o fillo da irmá de Josefa Rodríguez Carballeira, que era a irmá de Aurora, e, bueno, dicen que tiña unha vida un pouco disipada, entón que quen se fixo o cargo da educación foi Aurora, e parece ser que se preocupou moito de que tivera unha cultura musical desde moi pequeno. Entón, para que non coñeza a historia de Pepito Arriola, pois foi un neno prodigio da época que enseguida comezou a destacar como un pianista moi precoz e conseguiu fama, empezou a tocar por cidades de Galicia, de toda España, incluso fixo despois xiras mundiais. O que pasa é que nese proceso é cando tamén a nai de Pepito Arriola pois decide un pouco recuperar o seu fillo e digamos, ou ben a educación ou o control dese, digamos, dese fenómeno que estaba un pouco aí saindo. E aí dice que Aurora, diante dese fracaso, pois decide que ela quere ter un fillo e que quere ter un fillo que non lle podan quitar, como en certa medida ela consideraba que lle quitaran a Pepito Arriola. Sí, vamos a ver, ahora enseguida ya le entras tú la historia. Claro, lo que acabas de apuntar es, repito, absolutamente revelador, ya va, en fin, abriendo camino de cómo es todo este asunto. Lo de Pepito Arriola, sí, bueno, vamos a ver, la relevancia de este chico, hay que citar algo que me parece imprescindible. Tú dices muy bien que su hermana Josefa, como le llamaban de una manera más en el ámbito familiar, ¿no? Tiene ese hijo en unas circunstancias que, por cierto, parece ser que de un teniente vicario, pero esto no está muy claro, ¿no? En todo caso, no se sabe muy bien de quién. En cualquier caso, Josefa, en efecto, se va de Ferrol y deja, durante una temporada, y deja a su hijo al cuidado de su abuelo, o bueno, quiero decir, de su padre, del abuelo del niño, y de Aurora. Pero Aurora tiene 16 años. Esto es importante subrayarlo. Cuando Aurora se hace cargo colabora a la educación de este niño, Aurora tiene solo 16 años. Es decir, y ya va a provocar, en fin, un acto de pedagogía prodigiosa, ¿no? Porque el niño, es verdad, cuando Josefa viene a rescatar a su hijo y se lo lleva para Madrid, tenía una relevancia social importante y hasta llega a ser becado por la reina María Cristina. Sí. Es decir, la reina en Alemania. El niño se va a Alemania, es decir, pero claro, en efecto, como tú bien acabas de describir, ese era el juguete, podríamos decir, el juguete pedagógico, vamos, a lo mejor lo que había servido de estímulo a Aurora, y claro, la pone en situación de decir, yo quiero uno como este, pero que sea mío, vamos, por decirlo de una manera. Venga, adelante. Pero mi propio hijo prodigio. Sí, por cierto, antes de pasarle a Emilio, una curiosidad que tú conoces bien, sin duda, no sé si tú tanto, pero en el ámbito familiar, Aurora era definida por sus hermanos como la literata. Tenía, por aquello de que tenía una cierta afición a la lectura y todo esto, ¿no? Después iba a convertirse en avidez, realmente. Pero la madre la llamaba rebeldía y el padre ilusión. Esto es curioso, le llamaba rebeldía, le llamaba la madre,
y el padre ilusión. Hay que decir que la madre, desde el punto de vista, igual que su padre, eran dos personas, tú ya dijiste, abogado, el padre era abogado, la madre había estudiado magisterio, y era una pianista importante. Bueno, sí, en fin, musicalmente era aceptable. Eu mellor estaba un pouco o Quixote, non? Os libros como ferramenta para a loucura ou para, digamos... En efecto. Bueno, o sea que rebeldía le decía a la madre e ilusión el padre. No, lo digo en fin, para ver quién acertó, ¿no? Literata. Y literata los hermanos. Venga, ¿a ti cómo te parece esto así, de entrada desde el punto de vista psicosocial, etcétera, ¿no? Hombre, a mí se me había ocurrido, ahora que estabas diciendo que cuando le quitan a Pepito se le ocurre tener lo suyo, que claro, es imposible que ella supiera que iba a tener una hija o un hijo. Ella lo que quería era un vástago, para decirlo así, sin término de género, ¿no? Así es. De hecho, lo que ella pretende es, decía alguien, que libere a la humanidad. Es decir, bueno, en un proyecto... Entonces, claro, que libera a la humanidad puede ser masculino o femenino. Quiero decir, ella no piensa en una hija, ni en un hijo. Ella no tenía ninguna expectativa. Ella quiere un líder... valía para un hijo lo mismo que para una hija. Sin duda, sin la menor duda. Sí, claro, eso é difícil de saber, realmente. Claro. Aí nos volvemos un pouco diante da incertidumbre na nebulosa. O libro creo que máis documentado sobre o tema é o de Rosa Cal, non? Que o que un pouco camese de Ferrol e... Bueno, se ha de decir que se titula A mí no me doblega nadie, y está editado por Do Castro en 1991. Pues, lo digo por aquello de lo que puede ser. ¿Y la frase es de Aurora o es de Aurora? Es de Aurora, obviamente. Sí, evidentemente, sí. Creo que da a súa última época. Entón, claro, nos movemos un pouco dentro de ese... Su madre. Claro. Nos movemos nese terreo da incertidumbre sobre a idea que la tiña, porque ela... Despois, creo que posteriormente, non sei se no suicio ou incluso na súa estancia no manicomio, pois ela di que ela pois, tiña a capacidade mental de procrear unha filla, o sea, de elixir o sexo, pero claro, eso forma parte desa evolución cara a locura. Yo creo que sí. Sí, bueno, yo preguntaba esto porque, digamos, la criatura liberadora de la humanidad, que es Hildegard en el proyecto de Aurora, tiene un vector importante de esa liberación, es la liberación sexual de las mujeres, cosa que no podía estar prevista en el caso de que hubiera tenido no. Es decir, liberación de la humanidad quiere decir, en principio, liberación social, es decir, liberación desde el punto de vista político, pero la liberación en la línea de política sexual y de liberación de la mujer tiene que ser sobrevenida. Después de que se encuentra con una hija, reconduce su ideal de liberación por aquí. Es que sin duda yo creo que se acomoda a eso que describes totalmente. Vamos a ver, es difícil, como apuntaba Eliseo, reconocer frases concretas y atribuirlas de una manera que sería arriesgada, pero que habla de un hijo como salvador de la sociedad, sí, eso sí que... Eso es inequívoco, salvador de la sociedad. Claro, tan pronto se encuentra con una hija y dice, a ver, lo que tú apuntas, ¿en qué puede participar más? Pues por ejemplo por aquí, es decir, por cierto, no sí, porque recordemos que Hildegard daba charlas sobre la sexualidad femenina con 13 años por ahí por los Ateneos. Sí, por cierto, cabe decir era un poco que no línea. Tuvo relaciones sexuales nunca y hablaba de eso. Sí, hombre, no, es importante. Luego, vamos, tampoco sabemos, con 13 años, desde luego, muy probablemente no. Pero bueno, con 19 a lo mejor. Sí. Bueno, que 19 no le dejaron cumplir ya. Sí. No, yo creo que ella hablaba y además escribió libros dedicados a la cuestión sexual de las mujeres, de las mujeres. Era el vector fundamental de la liberación en general de la humanidad de tintes, digamos, más sociales. Vamos a ver, no se entienda que digo yo que no se puede hablar de eso sin tener experiencia al caso. No digo eso. Apunto la curiosidad de que no es lo mismo. Creo que sea. Atribuida, por ejemplo, al ámbito de los curas, de los sacerdotes, pues con frecuencia se hace crítica de eso, ¿no? Se dice, es que hablan de lo que no saben. Bueno, también se podría matizar. Pues, en efecto. Pero creo que do punto de vista está muy bien. do punto de vista do que ela falaba ou escribía
que era, por exemplo, métodos anticonceptivos ou que era paternidade voluntaria, son realmente aspectos no que probablemente non sexa tan imprescindible unha experiencia práctica. Bueno, tan imprescindible, pero algo sí, Eliseo. Sí, algo sí. No es lo mismo tener un hijo que no tenerlo. Sí, sí. Por ejemplo, para hablar de ello, no es lo mismo. Instinto de maternidad, que juega un papel fundamental en la ideología de que la ideología, digamos, conservadora de que la mujer se en fin, cumple su papel en la vida o se realiza a través de su papel de esposa y madre. Para eso no es lo mismo saber lo que es tener un hijo que no saberlo. Pero tamén hai sin duda. Tamén hai homes que escriben sobre maternidad. Sí, no, que sí, pero digo, vamos a ver, no lo digo la experiencia emotiva que supone en el ámbito psicológico, en la profundidad de ser, el tener hijo, no tenerlo, no es lo mismo para llegar a según qué conclusiones, ¿no? Que son las que al fin y al cabo es una batalla contra una ideología muy concreta, la ideología conservadora, católica, de derechas, de que la mujer tiene un papel preasignado por su biología o por designio divino o por la tradición, que es ser esposa y madre. Entonces, claro, no es lo mismo montar esa línea de combate ideológico, por muy intelectual que sea, con una experiencia que con otra. Y una experiencia de una niña de 13 años no es ni matrimonial ni maternal. Claro. Pero bueno, creo que un pouco aí, no, creo que diste, onde se encardina a figura de Aurora e de Hildegard, non? Claro. Como a través de ideas de eso, de un pouco de unha sociedade máis laica, ou de certo punto de vista tamén socialista utópico, porque dice que Aurora quixo facer unha especie de falansterio cando morreu o pai e heredou certa cantidad de diñeiro que ao final non se levou adiante. Entón é aí onde sae esa idea e onde tamén un pouco se vai enfocar a educación desa nena que é Hildegard, que empeza pois eso, con 13-14 anos a dar mítins en Madrid, unha serie de conferencias que hai que a leva Aurora, que Aurora incluso participa en algunha desas conferencias sobre temas sexuais, eran basicamente, pero desde un punto de vista que tampouco era moi desquerdista, non? Se máis ben médico, incluso profesional, se participan dando mulleres. Yo creo que el guión se lo pone Aurora, Sí, evidentemente, estamos falando de 13 anos. Con 13, claro, el guión se lo pone Aurora. Porque Aurora nace no ano 14, nos anos 20. Hildegard. Perdón, sí, Hildegard nace no 14 e nos anos 20, 96, 27 creo que xa está empezando a participar en actos públicos. Claro. E no ano 29, con 15 anos, xa se afilia ao GT e ao Partido Socialista, que tamén era outra, digamos, das súas facianas. Sí, que por cierto, ya que antes decimos lo de el comentario que yo hacía de que escribía sobre temas sexuales sin haber tenido relaciones sexuales, es curioso porque también se decía, y se decía con una base de fundamento suficiente, de que arengaba a los trabajadores, pero no participaba activamente en las manifestaciones, o sea, en realidad, vamos a ver, en realidad habría que decir, por determinar lo de Hildegard, sí, que ahora volvemos con Aurora, que es importante, ¿no? Pero yo creo que se podría decir perfectamente que Hildegard, en función de la orientación materna, por supuesto, por el guión que le impone su madre, la orientación, pero Hildegard es una teórica que no una activista. Entiendo yo que es así. Sí, él está formando un ambiente intelectual, porque Aurora participaba das tertulias con seu pai e se criara nese ambiente e un pouco o que lle transmite, non? Claro. E é aí onde entra ela e entra nese papel, non entra noutro papel, ainda que dá. De hecho, hai que connotar que la madre, Aurora, era particularmente clasista. Pero, de facto, en lo cotidiano, quiero decir, en lo cotidiano, llegado el caso exigía un tratamiento particular, de trato social, de relevancia. Es decir, la señorita no era señorita por casualidad, sino que era señorita porque era señorita. Sin embargo, pero esto ya es Aurora, la morbosidad de Aurora, a la que nos referiremos después, ¿no? Porque es lo que conviene, es decir, esa soberbia, esa exhibición de soberbia que hacía de proteger a los humildes, ¿no? Que era una exhibición de soberbia. Es decir, en fin, y de esto tengo yo algún detalle para apuntar más tarde, de las relaciones personales y esto. Pero bueno, yo creo que debemos de irnos ya
que si no ya sabemos lo que pasa con el tiempo, yo creo que debemos de entrar en la consideración de, bueno, y después volvéis a lo que gustéis, pero a cómo resuelve Aurora, es decir, una vez que le quitan a Pepito Arriola, en fin, y con ese proyecto tal, ella quiere tener un hijo con ese fin de salvador de la sociedad, pero claro, le hace falta un colaborador fisiológico. Sí, esa foi a denominación que ela utilizou precisamente. E claro, ese colaborador fisiológico parece ser, eu creo que a hipótesis máis certera é a de que fora Alberto Pallás Monseni, que era un capellán castrense, curiosamente regionalista catalán, publicou un libro sobre o asunto, e tamén con certos aires tamén de non de socialismo, pero de un cristianismo social, preocupado por la cuestión social. Ya tenemos a nuestro cura de la semana pasada, ¿recuerdas que decías tú? ¿Recuerdas que decías tú? Hablaremos tal. Sí, es verdad, Alberto Pallás, el propio Matías Usero, del que alguna vez se llegó a pensar, foi un sospeitoso. En efecto. Eran curas do mesmo perfil, eran así anticlericais e como... No, Matías Usero sí, Matías Usero sí. Diferentes. No, eu creo que Alberto Pallás non é socialista, máis ben preocupado. Como lle foi a Pallás aí ca guerra? Porque o outro fusilaron, non? Pois a verdade que non sei exactamente como... Eu non sei se non abandonou, me parece... No lo sé, él escribía obras de teatro de carácter social, o sea, preocupación social tenía. Porque Matías Usero escribe más bien panfletos... No, vamos a ver, no, Matías Usero ya es un converso rabioso a contracorriente, ¿no? Este Alberto Pallás parece que no. Ahora, que sí, lo que tú, el cristianismo social al que tú te referías, pero ¿no? Bueno, había unha preocupación, porque había un autor tamén, creo que era Mercedario, Serapio González, que escribiu unha novela social ambientada en Ferrol, que se chamaba Un abrazo histórico, como moi curioso. Es verdad. Era un libro que é chamativo, ¿no? Sí. Esa preocupación que había. Sí, claro, en efecto. Entonces, Pois o colaborador fisiolóxico era, parece sí, que foi... yo creo que todo apunta a que era Alberto Pallás, a que fue Alberto Pallás. Non lle preguntan nin o pai non di, ou di que non quere dicilo. O que lle preguntar no xuizo precisamente foi porque estaba Matías Usero, parece ser que existiu a xuizo e algún... Xuizo pola morte da filla, claro. Sí, si estaba presente, quizás, estaba presente o pai da tal e ela dixo que non, entón para un pouco... Pero sí, ese é un dos argumentos que descarta Matías Usero. Claro, dedúcese que se ele estaba e non estaba presente o pai, ele non o pai. Sí. En todo caso, ella, el colaborador fisiológico, no hay que decir, porque es muy evidente, claro... Que sabía dónde se metía. Claro, es decir, no le vale cualquiera, naturalmente. Tiene que ser una persona de dotación intelectual notable. Buscaba un perfil cultural. Claro, cultural, con unas ideas afines, más o menos. Él tenía que estar de acuerdo en ceder el resultado a su madre. No, por supuesto. Un colaborador, es decir, la seguridad. A fondo perdido. Claro, la seguridad de que no le va a reclamar al hijo nunca. Claro, pero que él lo tiene que aceptar eso. Por supuesto. No va engañado ni pensando que, ¿no? No creo, pero bueno, no sabemos hasta qué punto el contrato que firmó el colaborador. Ah, sí, no, claro. Bueno, hay que decir... Pero nunca se lo reclaman. No, claro. Pero bueno, él las aseguraba que no nos reclamara por la condición de capellán. Bueno, claro, era una forma, digamos, de preservar esa... Claro, lo cual dice muy bien a las claras como tenía todo perfectamente premeditado. Eso fai ademais cando morre o pai dela. Sí, eso lo iba a decir yo, es que es importante. E ela marcha, ademais, embarazada, creo, xa a Madrid. E Hildegard nace en Madrid no ano 14. E iso porque? Para non dar aquí pavo a murmuración, para non comprometer a sono da familia, ou para que teña filla... Bueno, eu creo que tamén o plan incluía outras perspectivas. Incluía que Madrid podía ser un lugar máis propicio para esa, digamos, plan ou idea que tiña ela de... Bueno, vamos a ver... Hombre, Madrid ofrece outra cosa. Por supuesto, bueno, y ellos tenían relevancia social y económica como para eso, por supuesto. Siempre alejarla de aquí es alejarla de la provincia y darle unas expectativas y unas posibilidades que aquí no tendría, pero al mismo tiempo también librarse de la presión social contra... Sin duda, de todos modos, el que ella espere a la muerte del padre... Claro, sí que es una circunstancia deliberada, quiero decir, por respeto al padre, por, en fin, por
Espera, de hecho espera, espera, sí, claro, espera la muerte del padre. Tamén ese de escapar tamén de eso, desa presión social que vai ir contra a filla e contra ela, non? Así es, así es, así es. Madrid pode chegar e de feito ten varios homicilios, eu creo que un pouco estaba un pouco disimulado. Claro. Bueno, ahora permitidme, porque enseguida continuamos la conversación, más o menos con Aurora ya en Madrid, una vez que llega, ¿no? Ahora tenemos que ocuparnos de nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy es turno para la literatura, es decir, a ver cómo hacemos, ¿no? O sea, para el comentario y la recomendación de lectura. Venga, pues empieza tú. Empiezo yo, sí, bueno, muy bien, muchas gracias, pues adelante. Yo soy disciplinado y obediente, ya sabes, ¿no? Bueno, pues hoy, en fin, tengo un libro entre las manos. Naturalmente es un libro, el que trae libros espectaculares normalmente es Emilio. Bueno, yo solo traje dos. Yo, sí, bueno, pero traerás más, que ya lo sé yo. Bueno, en cualquier caso, a ver si la cámara lo toma. Este libro es una edición, es una primera edición de Días Turbulentos, finalista del Premio Nadal del año 1954, escrito por Ángel Oliver. Vamos a ver, traigo hoy una primera edición, ¿no? Primera edición, en efecto, primera edición. Es que los libros antiguos tienen un encanto que los nuevos, por muy aparatosos y muy de colorines que sean... No, sin duda, sin duda. Yo suelo decir que los libros antiguos, los libros de época, tienen alma, sí, tienen lo que los nuevos todavía no pueden tener, ¿no? Sin duda. Bueno, pues este es el caso. Bien, me decido a recomendar este libro. Y tengo que aclarar de inmediato que es muy difícil de conseguir, pero se me ocurre por dos motivos. Uno, por divulgarlo a su conocimiento, porque creo que es un libro poco conocido. ¿Tú lo conocías, Eliseo? No. Bueno, pues mira, tampoco. Silva, tú tampoco, perfecto, pues ya, yo creo que ya está perfectamente justificado, sí. Vamos a ver, y porque además coincide en su desarrollo narrativo con la época que nos está ocupando. Ángel Oliver era un ferrolano, marino de guerra, que escribía tan aceptablemente como para que le consiguieran, que le concedieran, digo, el premio Nadal, seguramente el premio literario más prestigioso entonces, desde luego, y ahora posiblemente también, desde la esencia literaria me refiero, sin demérito de ninguno, pero desde la esencia literaria. En el premio Nadal, cuyo primer premio se instituye en 1944, se lo dan nada menos que a Nada, de Carmen Laforet. Después le van a dar, años más tarde, a Miguel de Alibes con La sombra de ciprés alargada, y bueno, inmediatamente después de este premio del 54, el primero del 55 se lo van a dar a Sánchez Ferlosio por El Jarama. Es decir, ya vemos que no era ninguna broma. Y por cierto, en el entretanto, creo que en 1950, se ha de decir, porque era autora gallega, Elena Quiroga, Viento del Norte. También otro, y Ana María Matute. Es un premio, por cierto, donde hay mucha presencia femenina en esos años. Es decir, en esos años 50, 40 y 50. Bueno, pues este libro, tengo que abreviar un poco, pero, repito, es una novela de Ferrol, exclusivamente de Ferrol, pero exclusivamente de Ferrol, bueno, y su entorno. Hace excursiones narrativas a Neda, en la trama, etcétera, ¿no? Pero de Ferrol. Y es curioso porque estos dos chicos que no conocen esta obra, yo creo que ya... Años turbulentos. Días turbulentos. No tengo que decir que es un libro que se lee muy bien, es una novela costumbrista, muy interesante y sobre todo muy descriptivo del Ferrol de la época. Yo me voy a permitir, como estímulo de lectura, en fin, para aquellos que logren hacerse con el libro, voy a referir parte de la introducción, ¿no? Dice: al fin y al cabo yo nací en Ferrol cuando ya se llamaba Ferrol.
desde viejo. Por cierto, ¿le llama Ferrol o le llama el Ferrol? Porque No, en aquel aquí dice tiempo- Ferrol. En Aquí aquel dice tiempo la Ferrol. denominación oficial era el Ferrol. Sí, sin duda. Él dice, vamos a ver, yo creo... Él dice Ferrol porque es de Sí, Ferrol, claro. a ver, vamos a ver, sí. En este aspecto, Ferrol, yo siempre dije Ferrol, yo Sí. en particular siempre Yo dije creo que el Ferrol. Ferrol siempre se dijo Siempre dije Ferrol. Ferrol, pero sin embargo hay una tradición antigua, digo secular, de que aparece referenciado como el Ferrol. Ya, pero Eso está en el claro. uso Ahora, en el ferrolano. uso popular, En el uso- no, en el uso claro. popular... La familia de mi padre, que es de Zaragoza, siempre dijeron el Ferrol. Los del Ferrol somos claro, allí. sí, Pero justamente. mi madre y yo siempre decimos Ferrol. En mis efecto, amigos, en efecto. Yo creo que la descripción que haces es exactísima. Yo creo que de Ferrol para afuera, o en todo caso de Galicia para afuera, dicen el Ferrol, y los ferrolanos decimos Ferrol sin el él, pues, en fin, porque le damos un carácter Bueno, así más castizo, ¿no? Y que se sepa que es Ferrol. Sí, claro. O sea, claro. oficialmente ahora. Lo que pasa es que en ese momento era el Ferrol, el topónimo Sí, oficial, por eso te preguntaba yo. sí. Bueno, y siglo XIX O atrás. sea, que ahí era como un ferrolanismo, decir Ferrol en vez de el Ferrol, ¿no? En efecto, era casi casticismo, ¿no? Claro. Entiendo que en la época sería el Ferrol con... Del caudillo. Del caudillo, claro. No, bueno, claro, vamos a ver. ¿Cuándo se le el pone el agre- caudillo? Al final de la guerra será. Yo creo que No, creo que yo creo no. que un poco antes, Sí, quizás. creo que no, Yo creo que un 38 poco, yo por creo ahí. que un poco antes. ¿No? Yo creo que un poco antes. Lo cual ya era apostar a caballo Ah, ganador. iba a decir, Es yo, decir, estaba muy seguro. realmente. Exactamente. Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a ver. Voy a repetir de nuevo porque hay una frase muy curiosa aquí. Dice, en la introducción, repito, de días turbulentos. Al fin y al cabo, dice, yo nací en Ferrol cuando ya se llamaba Ferrol desde viejo. Ya el patilludo ministro inglés Pitt era menos que polvo en su tumba después de habernos regalado la célebre frase, si Inglaterra tuviese en sus costas un puerto como este, su gobierno lo cubriría con robusta muralla de plata. Y a continuación dice, todo ferrolano que se precie obtiene en los albores de su infancia el regalo de la frase de Pitt por mediación de su padre o su abuelo. Y aquí yo tengo que decir que yo sí, en mi infancia, Tu abuelo te dijo. esto era, no recuerdo yo la procedencia, pero en el ambiente esta frase estaba. No sé en la vuestra, pero en la mía sí estaba. No, yo no la conocía. Me temo que claro. Pero bueno, tampoco mi padre era de aquí. Pero era, sí, es decir, esta frase, que sin duda fue cierta, Eu non sei en que momento, pero sí que a recibín, pero non da familia, me acuerdo que me chegou. bueno, pero en ahí algún, está, en algún momento en el ambiente, exactamente, en el ambiente, en efecto. Bueno, y sigue describiendo, dice, allá por el año 1900, Ferrol era, dice, como hoy, primer departamento marítimo y tenía más vida que muchas capitales españolas. Esto es importante, Sí. subrayando lo que tú anticipabas no hace tanto, ¿no? Bueno, describe la ciudad por el centro y acaba más o menos diciendo, la calle Real era esa calle que tienen todos los pueblos para resumir su personalidad. Los establecimientos comerciales eran en ella más numerosos y elegantes que en otros puntos de la ciudad, la luz artificial más difusa, los inquilinos de sus casas, con razón o sin ella, más presumidos, y a lo largo de ella se encontraban los 4 o 5 cafés distinguidos de Ferrol. Más o menos en la introducción. Y empieza el primer capítulo, la entrada, dice, Juan Bastida, de la ilustre casa ferrolana de los Bastida, asistió con sus 20 años a la clásica discusión de los principios de siglo. Los Bastida vivían en la calle Real, frente al casino, muy cerca de la subida de los muertos. Como eran ricos, ocupaban los 4 pisos de la casa y habían arrendado la planta baja a, en fin, A un negocio. Y sigue por ahí, sí, para un negocio, sí. Bien, desde luego toda la recomendación, Bueno, ¿y la historia de qué trata? Así... no, es una novela brevemente. costumbrista de relaciones sociales entre familias, unas ricas, otras no tanto o más bien tal, y está muy bien entramada, está bien construida, hace excursiones
excursiones, digo, literarias, narrativas, a los ¿no? alrededores, Por la sí. zona, sí. Yo recuerdo, hace muchos años que la leí, Porneda. Porneda refiere, pero está bien escrita, quiero decir, con destreza literaria. Curiosamente, Ángel Oliver, el autor, fallecido hace no muchos años, después no tuvo mucha prédica literaria, no tuvo seguramente, tampoco se dedicó seguramente a escribir mucho, y creo que murió en Murcia, después de haber escrito y editado una prestigiosa guía de Murcia o de la provincia, de las provincias murcianas, o algo así. En fin, lo digo a mayor memoria de su autor, ¿no? En fin, que si hay oportunidad de encontrarla, yo creo que es una novela muy recomendable y desde luego, desde el punto de vista localista del ámbito ferrolano, ni se diga. Días turbulentos, de Ángel Oliver, en ediciones Destino. Que la encontréis, es mi mayor deseo. Sí. Y bueno, venga, vamos contigo. Aparte, que bueno, siempre están las bibliotecas donde seguramente... Bueno, por supuesto, naturalmente, claro, por supuesto. Bueno, pues el libro que voy a recomendar yo no es exactamente una novela. Bueno, exactamente no es una novela. Es un libro de divulgación histórica. Está escrito por un medievalista que se llama Minelà y, bueno, es una biografía amplia, con su entorno histórico y todo lo demás, de Leonor de Aquitania, aquella mujer tan fascinante del siglo XII. Entonces, este señor es un discípulo de una historiadora francesa, también una medievalista, Régine Pernoud, que escribió quizá la más conocida biografía de Leonor de Aquitania, que está en Austral. Yo creo que todavía debe estar en las librerías por ahí, todavía se puede comprar. Seguramente. Leonor de Aquitania de Austral, que se reeditó 1000 veces, es un librito que está muy bien, y aparte de ser, bueno, de la misma ciudad, del Chateau no sé cuántos, ahí de ella, pues se convirtió en su discípulo en historias y siguió, digamos, su camino de medievalista. Ella le dirigió la tesis y después colaboraron no solo en el ámbito de investigación histórica, sino también en el ámbito de la divulgación histórica. De hecho, escribieron a medias los guiones de dos series televisivas, una sobre Juana de Arco, todo muy francés, ¿no? Una sobre Juana de Arco y otra sobre Leonor de Aquitania. Y después, claro, también escribió sendos libros, uno sobre Juana de Arco y otro sobre Leonor. Yo creo que es así el último gran libro traducido al español sobre esta mujer. Entonces, como tiene una vida tan fascinante, este libro es una introducción estupenda a un personaje que tiene mucha proyección histórica, literaria, cinematográfica, en fin, pues claro, es la madre de Ricardo Corazón de León, es la mujer de Enrique II de Plantagenet, está en la Segunda Cruzada entrando en Damasco, es encarnada, y nunca mejor dicho yo creo, por Katharine Hepburn en El León en invierno en el año 68, allí cuando bueno, Peter O'Toole es Enrique II y, en fin, el hijo es Hannibal Caníbal, ¿cómo se llama? Aníbal Lecter, me sale el personaje y no me sale el actor. Bueno, está muy joven, pero vamos, el duelo es sobre todo entre ellos dos, entre Enrique y ella, porque es una señora que tiene una vida pues como muy turbulenta. Ella se casa muy joven, como todo el mundo en aquel tiempo, con 15 años, con Luis VII de Francia, y ella es pues la duquesa de Aquitania, la dueña de Poitou y de la Gascuña. Entonces, sus tierras son más que el reino de Francia, que en aquel momento cogía pues París y alrededores y poco más. O sea que es de esos súbditos que son más poderosos que su señor. Bueno, pues tiene sus dos hijas con este hombre, pero en un momento dado, ahí con 28, 29 años, pues conoce a el hombre, que es Enrique II de Plantagenet, que en aquel momento tenía 18 años. Y nada, se enamoran y abandona, se queda embarazada del Enrique, se divorcia. Enrique todavía no era rey de Inglaterra, no era más que el duque de Normandía, porque su padre todavía vivía. Se divorcia del VII y se casa, pues eso, con él con 19 años, 2 años después, y ella, pues que le llevaba 19, pues casi 8 años, 9 años, por ahí. Y entonces, pues nada, tiene 8 hijos con este segundo, para que se vea que todavía era una mujer en la flor de la edad, y entre esos hijos pues están todos los que forman
forman la mitología del Imperio Angevino, ¿no? Y de la Europa de finales de la Edad Media, ¿no? Bueno, después Enrique Juan se sin va a tierra, bueno, en fin, Enrique el Joven. Enrique se va a ocupar después, va a echarle el ojo a alguna otra mujer. Bueno, era un poquito mujeriego, como Sí, cabía sí. esperar de un fogoso anglosajón. Claro, es lo que iba a decir. Es Sí. que, claro, la diferencia de años ahí, en fin. ¿no? Sí, bueno, el caso es que se echa una amante allí que se llama Rosamund Clifford, una noble británica, un poco iniciando o continuando una tradición que después culminará en Enrique VIII, como todos sabemos, y que hará rodar cabezas. El caso es que Así es. la Leonor se lo toma muy mal, entonces conspira con sus hijos para derribar a su marido del trono, la conspiración fracasa, a ella la exilian allí a una torre, se pasa allí no sé cuántos años, pues encerrada en un castillo. En fin, ella vuelve a conspirar, vuelve a fracasar y al final la última conspiración sale bien, pero el hombre ya se muere a los 2 años, ella por supuesto le sobrevive todavía 14 años, porque se muere con 80 y pico, nace en el 1122 y muere en el 1204. O sea, que tiene tiempo para ver morirse a la mitad de sus hijos, a su marido, y a hundirse el imperio que contribuyó a levantar, en fin. Y lo que decías de Rosamund es muy interesante porque esta amante, bueno, tiene su leyenda, o sea, es un personaje histórico, ¿no? Una noble inglesa, muy joven, muy guapa, la Fair Rosamund le llamaban, y tiene su leyenda. La leyenda dice que el Enrique le construyó allí una maison, que dirían los franceses, que eran más galantes que los ingleses, en el medio de un laberinto para sus encuentros amorosos. Entonces la mujer esta, la Leonor, ahí furiosa y celosa y tremenda, cogió el hilo de Ariadna, que es lo que te permite entrar y salir de los laberintos, y con el hilo ese llegó hasta el centro del laberinto y se enfrentó con su rival. Entonces la leyenda ofrece 3 versiones del resultado de ese enfrentamiento. Según una, ella llevó 2 brujas para que maldijeran a la Rosamund y la mataran. Según otra versión, ella llevó una daga y un veneno y se lo dio a elegir a Rosamund, el veneno o el puñal. Y según otra versión, solo la maldijo y le montó ahí una bronca tremenda, a resultas de la cual la otra se murió de la humillación y del bochorno. Bueno, a la otra acaba muerta, o sea, la Rosamund acaba muerta en las 3 versiones. Bueno, yo estoy completamente seguro que estimulaste a la lectura de Sí. Leonor de Aquitania, pero con toda seguridad. Bueno. Es decir, yo creo que ya están comprando algunos libros. No solo ¿Eh? sino el de Les Impernues, que es más pequeño y bueno, está un poquito anticuado, pero claro, es un libro que tendrá 50 años, pero a partir de ahí esto se proyecta, por ejemplo, en el imaginario victoriano, los prerrafaelitas, la hermandad prerrafaelista aquella, aparte de sus fascinaciones arturianas, pues tenía una verdadera fascinación concretamente con el episodio del enfrentamiento entre Leonor y Rosamunda. Hay 2 cuadros de Burne Jones que muestran la tremenda Leonor con el veneno, con el hilo del laberinto y tal. Hay otro de Aisling de Morgan, donde se la ve con una espada. En fin, hay un montón de cuadros de este episodio en el cual la pobre Rosamund acaba mal. Bueno, ya vemos que, en fin, Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, en efecto. Un personaje. O sea, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. Bueno, yo no por sé hoy. ponerlo así, yo creo que esto se ve bien, ¿no? Yo creo que sí, No sí, sé dónde yo está bien creo la que sí. cámara, pero bueno. Decía, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Y en fin, vamos a continuar ya con lo nuestro, porque ya vemos que en realidad cambiamos de personajes, pero no de pasión. Bueno, Es decir, esta es una mujer fuerte, también claro, en no, la a eso línea no, de lo a que eso- estamos tratando hoy. A eso me refiero, a eso me refiero. Bueno, como tenemos aquí tela que cortar, pero no poca, estábamos en Madrid, ¿verdad, Eliseo? Sí. Estábamos en que llega ella a Madrid, esperó a la muerte del padre y se trasladó a Madrid. Por cierto, va a tardar, esto es una curiosidad anecdótica, sin mayor importancia, pero va a tardar en darla de alta en el registro de nacimientos casi un par de años.
É dicir, sobre ese aspecto non teño moito... sí, es decir, Hildegard nace en diciembre del 14, el 9 de diciembre del 14, y no recuerdo con precisión, aunque puede que tenga el dato por aquí, pero me parece que es el mes de abril o mayo o junio del 16. O mellor incluso aí había unha intención de ocultamiento. Sí, o feito de marchar de Ferrol, pois o pai o mellor non sabía que tiña unha filla. En efecto, esto puede obedecer fácilmente a eso. Pero bueno, que ya la tenemos en Madrid. Yo voy a referir después, dentro de un rato, a cuestiones de carácter más o menos doméstico, pero, en fin, vamos a continuar con el asunto. Ve contándonos qué hace en Madrid Hildegard, su madre, etcétera, ¿no? Sí, bueno, a nai vive de rentas realmente, sí, claro, da herencia de seu pai e de algunhas propiedades que quedan en herencia que están producindo eses ingresos que lle permiten vivir, primeiro na rúa Juanelo, que é pola zona do Rastro, despois por Prosperidade, e entón, bueno, aí onde Hildegard pois empeza a darlle esa educación primeiro na casa. No vive en el barrio de Argüelles. Bueno, finalmente. Sí, pero nesas primeiras... Que es donde ocurre precisamente el suceso. Creo que era a Rúa Galileo, donde la acaba matando, ¿no? Sí, claro. Entón, ela leva adiante ese plan, ¿no? Parece que tiña de formar a esa muller, pois con unha certa proxección un pouco moi ambiciosa cara a ese reformismo social, por un lado, e sexual polo outro. E entón, pois, Hildegard ten primeiro educación na casa, despois vai ao Instituto Cardinal Cisneros, que está ali cerca da Praza de España, e despois entra na universidade. Fai Dereito, e creo que empezou a facer tamén Medicina. O sea que... E, bueno, aí tamén é onde empeza esa vida pública, que algo adiantamos antes, con eses mítines de carácter médico-social, na década dos 20, e con esa militancia na UGT no ano 29, que sí que é verdade que coincide curiosamente con o comenzo da militancia socialista, por exemplo, de Matías Osero. Os dous entran, creo que no PSOE no ano 29 e 30. E Hildegard se convierte un pouco na nena bonita do socialismo español, non? Lle dá moita cancha, publica moitísimos artigos no xornal El Socialista, fanlle unha entrevista a primeira plana. Es que era moi jovencita, ¿no? Claro, era una niña prodigio en el ámbito de la política. Claro, vamos a ver, la madre fue consiguiendo su objetivo. Sí, que eu creo que eso, eu sempre digo que hasta aí a cousa non iba mal. Entraba dentro de unha certa normalidade aos ollos nosos de hoxe, non? A nai que quere ter unha filla, que non quere... que agora mesmo tamén hai moitas nais que deciden crear unha filla sen ter un pai con elas, que lle dá a mellor educación posible, que é moi ambiciosa con respecto aos objetivos, despois cando empeza a cousa a torcerse un pouco, cando xa un pouco existe esa vontade de dominación sobre... Pero a nai estaba tamén no PSOE? Ou non? No, bueno, a filla e tal, pero a nai estaba como... Sí, a nai estaba detrás sempre. A única intervención pública que se conoce, o que se conoce, é neses mítines que hai médicos sociais nos anos 20, que ela participa tamén aí. Pero despois está un pouco detrás, tamén andaba, sí, en alguna cousa así de espiritista, que era outra das, digamos, entre aspas, modas da época. Sí. De hecho, Aurora, hay constancia de que dio alguna conferencia en el Ateneo Teosófico. Sí, a Teosofía. Con Mario Rosso de Luna, que era uno de los líderes de ese movimiento. Que era la personalidad, Mario Rosso de Luna era la personalidad más relevante, ¿no? En relación con Usero, que é verdade que tamén... Entre medias tamén é verdade que creo que no ano 29-30 veñen a Ferrol, non sei se viñan habitualmente ou non viñan, pero no ano 29 hai constancia, porque hai un libro na Biblioteca Municipal que non está escrito por Hildegard, pero que Hitler regala ao Centro Obrero de Cultura, que existía daquela en Ferrol, e lle fai unha dedicatoria para a Biblioteca do Centro Obrero de Cultura e para o seu culto presidente, que era Joaquín Vázquez Galán, que era un militante socialista, que era encuadernador,
e que era, digamos, un dos personaxes importantes dese centro de cultura que existía en Ferrol naquela época. Entón, por eso sabemos que Hildegard tamén estivo en Ferrol e tiña alguna relación con estas personas de Ferrol. Vos comentaba antes o tema da entrevista, que me parece moi relevante tamén, porque esa entrevista falla Santiago Carrillo, que era fillo dun dirixente socialista, de Venceslao Carrillo, e que daquela Santiago Carrillo tiña prácticamente a mesma idade que Hildegard, pero Santiago Carrillo era un personaxe secundario dentro da historia. Hildegard xa era o personaxe importante, non? Entón eu creo que tamén eso nos pode dar unha idea de un pouco de quen estamos falando, non? De unha persoa que xa daquela estaba nunha situación de popularidade, de proxección social, sendo ademais unha muller, unha nena prácticamente, pois que estaba moi por encima, por exemplo, de outro personaxe que foi un personaxe importante, independentemente de onde miremos na historia de España, como foi Santiago Carrillo. Sí, yo creo que ella tenía relevancia fundamentalmente, con diferencia respecto a Carrillo, desde el punto de vista intelectual, es decir, de su precocidad, ¿no? Yo creo que sí. No era el caso de Carrillo, seguramente sería, si antes decía yo de más teórica y menos activista, yo creo que lo de Carrillo era todo lo contrario. Es decir, Carrillo no era... sí, Carrillo foi sempre toda a súa vida un animal político, ¿no? Porque, bueno, de feito era algo que mamou. Exactamente, y además en aquel tiempo, con mayor motivo, porque la figura del padre tenía una mayor relevancia, ¿no? Es decir, por entonces, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, sin duda. De todos modos, lo que sí es evidente, si decías tú, bueno, hasta entonces no iba mal el proyecto, bueno, claro, muy sobre todo en términos comparativos respecto a cómo terminó, por supuesto. Claro. No, pero bueno, lo que sí hay, desde luego, que forma parte del procedimiento pedagógico, más o menos entrecomillado, es la exigencia rigurosa de la madre desde muy niña. Quiero decir, desde siempre. El rigor exigente de ahí que, claro, va a obtener un resultado espectacular. Bueno, también porque se encuentra con un material humano adecuado. Adecuado, pues, no, sin duda, claro. Por mucho que te empeñes. No, naturalmente, por supuesto. Además, una actitud positiva por parte de la niña. Es decir, podía ser muy inteligente y no querer realmente. Pero no, aquí encontró las dos cosas, ¿no? Una voluntad plegada al designio materno y una inteligencia precoz y una capacidad intelectual. Es que yo creo, eso que apuntas me parece particularmente interesante por un motivo, porque yo creo, esto ya sería, lo podemos comentar después, yo creo que lo que va a determinar ese final turbulento, ¿no? de que decida acabar con la vida de su hija, y claro, precisamente es cuando empieza a tener divergencias importantes con su madre, es decir, la niña sumisa y obediente y disciplinada, tan pronto como, en fin, conforma una cierta personalidad de conclusión madura y reflexiva, mínima, es cuando empieza, porque no se trata tanto de que, ahora veremos, ¿no?, de que encuentre el amor, o, en fin, que algo también... Yo quería preguntar, en fin, la divergencia, que acabará en la ruptura y en el asesinato, ¿deriva de una cuestión sentimental, de una búsqueda de la libertad y de librarse de una madre, de una cuestión de eso, del conocimiento del amor, de una cuestión de posesividad, de una divergencia intelectual? Yo creo que es de todo un pouco. Sí, eu creo que máis é unha unha divergencia vital, non? Que Hildegard empeza a trazar un pouco o seu camino. Claro. A parte é algo lógico, porque estamos falando de Hildegard, tiña menos de 19 anos, o sea, 19 anos iba a cumplir, tiña xa 18 libros e folletos publicados nesa altura, o sea, era unha muller que falaba en mitis desde moi nova, e iso tamén é importante, ¿no? Porque que tenía relaciones personales, por outra parte, claro. A nivel internacional, bueno, más o menos episódicas, sí, más o menos testimoniales, pero que las tenía con H.G. Wells, por ejemplo. Sí, o con
con Havel O'Kelly, por ejemplo. Sí, claro. Que claro. era otra... Pero porque la línea esa de liberación de la mujer y de la sexualidad tenía Andaba que estar por ahí. Ela estaba na Liga claro, para a Reforma claro, Sexual, que era un dos campos no que ela, digamos, traballaba. Havel O'Kelly era una autoridad. Yo creo que desde el primer momento, que más o menos coincidirá con los 16, 17 y desde luego 18 años, con toda seguridad, claro, que ella tiene una cierta capacidad crítica. Claro, pero eso, bueno, era algo que seguro probablemente Aurora non, digamos, prevera, pero era algo completamente lógico que unha persona que se forma intelectualmente, que pois ao final ten un criterio tamén, claro, evidentemente, e ademais sempre se dixo, por exemplo, ou se sospeitou que o mellor algunhas publicacións estaban inspiradas pola nai, que era no que algunhas cousas non as escribira ou que... Pero, por exemplo, nos mitins era ela que se expresaba, era ela que falaba, e tiña unha experiencia e falaba moito en mitins tanto de temas sexuais como de tema social, mitins en casas dos povos socialistas, e aí, claro, había digamos, ela tiña que elaborar un discurso que tiña que ser propio, ao final, non pode ser un loro de repetición. Bueno, hombre, vamos a ver, quiero decir, en esencia no. Creo que na medida que a persoa madura... Claro, yo creo que cuando empieza, hombre, no digo loro de repetición, ¿no? Pero, en fin, con esa literalidad, pero es evidente que mientras no tiene criterio formado, pues es una caja de resonancia de la madre. Claro, es decir, también va creyendo, crea a pies juntillas el discurso de su madre. Cuando empieza a tener un cierto discernimiento desde el punto de vista intelectual, que yo creo que muy probablemente... Yo le calculo que debe de ser sobre los 16 años, claro, 15, 16. Que tamén é relevante que nesa altura tamén ela rompe co PSOE e se marcha ao Partido Republicano Federal, porque tamén, digamos, esa... Por eso falado de si as disidencias intelectuais pensaban máis que a demanda dunha vida propia e de menos tutela materna. Sempre tamén se falou de un militante do Partido Republicano Federal co que podía estar iniciando unha relación, pero aí entramos dentro do campo da especulación. Sí, pero en cualquier caso era verosímil, quiero decir. Sí. Era verosímil, por la edad y por Hombre, eso... para cualquier persona normal, no solo verosímil, sino de esperar. En efecto, problemas que su madre... En efecto. Entonces yo creo que ahí se connota primero las divergencias intelectuales, que, claro, como no hubo oportunidad ahora, pues es una ucronía de esas que resultan atractivas literariamente, pero no. Pero yo creo que las discrepancias con la madre iban a ser de ruptura. Es decir, por lo que apunta todo, de ruptura, digo, intelectual, ella se iba a dar cuenta de que había sido un juguete, es que se iba a dar cuenta. Que sí que hai esa constancia de que tanto esa disciplina na educación dela, como tamén a propia posesividade, en canto, por exemplo, decían que incluso iba a clases da Universidade Aurora coa filla. Claro que iba. Claro, isto está. O que prácticamente acompañaba en todos os actos públicos. Claro. Había un marcaxe que era un pouco excesivo, claro. Entón aí, eu creo que a ruptura é xeral. Sin duda. Cando se produce, seguramente, é xeral. Hombre, a lo mejor viene a propósito ya este pequeño tal para decir lo siguiente, porque ya os voy diciendo que de tiempo regular tirando a mal, pero tengo interés en hacer mención de esto porque es una curiosidad personal. Vamos a ver, a través de Asunción Fernández Caramelo, y yo lo sé a través de su hijo, Jaime, ocurre un detalle muy curioso. Carmen López Castiñeira, que es tía de este chico, es la última testigo próxima a la situación el día del asesinato. Esta mujer, Carmen López Castiñeira, tenía una casquería próxima al domicilio. Parece ser que en la casa de Hildegard, de Aurora, tenía muchos gatos. Vivía con muchos gatos. Moitos animales, me parece que tenía un perro tamén. Posible. En todo caso, gatos sí. Iba a la casquería con frecuencia a comprar vísceras para la alimentación de los gatos. Bien. Quien iba a comprar era Hildegard, a una hora tempranísima. Generalmente se constata que era la primera clienta. Y a veces le tiene dicho, comentando mínimamente, caramba,
qué temprano viene siempre, tal. Y dice, uy, yo a las 5 de la mañana ya estoy estudiando. Qué aplicada. Claro, lo cual, en fin, nos va dando una nota, es interesante esto, ¿no? Que va a ser, por cierto, la misma mujer, esta señora, la propietaria de la casquería, Carmen López Castilleira, va a ser a la que la portera del edificio le va a dar noticia del asesinato y tal. Bien, con esa frase de que suba, que la señorita la necesita. Frase que le dice a la portera Aurora después de matar a su hija. Baja para irse a comisaría y le dice, suba, que la señorita la necesita. Pues ya no la necesitamos. Ya. En fin. Porque la dejó muerta, ¿no? Sí, o sea, ella cuando se va sabe que la hija está muerta. Por supuesto, sí, yo creo que muerta y bien muerta, sí, quiero decir, claro. Vamos a ver, sí, yo... Ella la quería matar. Sí. No es que le disparara presa ahí de un... No, calculada y fríamente. Ella, con mucho dolor de corazón, más o menos entrecomillado, ¿no? Mata su proyecto, eso está claro. Es que es su hija. Bueno, yo voy a decir algo y ya me voy a callar porque tenemos que entrar en lo de poesía. Vamos a ver, hay una referencia de Coca Medina, un escritor de la época, que tiene novelas varias escritas, en fin, la colección Molino, me parece, no recuerdo bien, pero en los años 30 describe a Aurora Rodríguez en lo que dice a primera vista, descripción a primera vista, y dice: poseía el efluvio magnético de un espíritu férreo e imperativo. Gracias a su posición económica, se veía en ella la desenvoltura social de la mujer que nunca ha necesitado nada de nadie. Y ahora viene la parte que citaba yo hace un rato, una diosa soberbia que tenía a gala proteger a los humildes. Esto a mí me parece impresionante y desde luego determinante de la personalidad. Por eso, bueno, y pertenecía a la masonería, según ella declaró, creo que en el juicio, creo que sí. dijo, igual que mi padre, que mi abuelo y que mi familia. Bueno, a ver, yo os ruego que digáis algo pronto, que si no me van a llamar la atención de realización. Bueno, en fin, ya veremos. Eu creo que é unha historia que conta moitas historias, porque é a historia tamén do feminismo, é a historia dese desmovimento pola reforma sexual, do socialismo, dos movimentos socialistas da época. E eu creo que tamén é importante porque despois eso todo se retoma nos anos 70 a partir da novela de Aurora de Sangre, que de Eduardo de Guzmán, que recupera esa historia, se fai a película de Fernando Fernán Gómez. Sí, celebro que digas eso porque es interesante. La película de Fernán Gómez es muy recomendable, en fin, con sus licencias, pero es muy recomendable. Introduce tamén un debate importante que é sobre o tema da psiquiatría. Guillermo Rendueles, que é un psiquiatra asturiano, atopa o expediente clínico de Aurora cando estivo despois recluída en Cienpozuelos, e tamén sobre eso establece un debate tamén, non un debate, non sé se lo dijimos, pero después del juicio va a la cárcel, pero de la cárcel va a un manicomio donde pasa muchos años y acaba muriendo ahí. Sí, así es. Pues aí hai un debate tamén que non se produce directamente entre a psiquiatría, digamos, franquista representada por Vallejo Nájera e unha nova psiquiatría de Guillermo Rendueles, pois un pouco... Algo hablamos tú y yo el otro día, pero en fin. Sí, claro, Vallejo Nájera y López Ibor. Sí, pero Vallejo Nájera era o que... El padre del Vallejo con nuestro. El padre del Vallejo, sí. Porque aí había un pouco trasfondo da psiquiatría franquista que viña a decir que, bueno, estaba loca porque era de esquerdas. Era o resumo. Aí había unha relación que era casi automática. Una coherencia. Claro. Una coherencia. Entón aí, claro, despois, pues, Rendueles o que fai é analizar o expediente de historia clínica e logo despois hai toda unha serie de obras de Fernando Arrabal, por exemplo, publica unha obra de teatro sobre ela. Hai un escritor austríaco, Steve Hackel, que tamén publica un libro que se chama Os motivos de Aurora, que está publicado en, creo que 10 ou 12 idiomas, que
unha obra de, digamos... Porque é un psiquiatra tamén. No, é unha novela. Pero o escritor que No, é un novelista. Un novelista austríaco, ten un certo, digamos, certa fama e, de feito, publica en moitos Por países. cierto, dijiste Eduardo Guzmán hace un rato, hai que decir que Eduardo Guzmán era un escritor y periodista de la época muy conocido, vecino de ellos con quienes tenía relación. Claro, e fora compañeiro de redacción de Hildegard no periódico La Tierra. Claro, periódico claro. no que, por certo, tamén colaborou y en el que se inspiró la película de Ferrer Gómez, seguramente en buena medida, ¿no? Sí, yo creo que no libro de él. Tenemos que dejarlo. Yo, de verdad, se nos ha ido el tiempo. Sí. Es decir, pero, en fin, otro día volvemos y vuelta a empezar, ¿no? Porque el tema realmente es particularmente atractivo, ya lo vemos que sí, en todos los sentidos. Es más, es tan atractivo que yo creo que se puede dedicar un programa, no digo que, en fin, que lo vayamos necesariamente a hacer, y mucho menos en breve, pero yo creo que da para un debate alguna cuestión en particular, sola por sí misma, ¿no? Como esto último que estamos diciendo del aspecto psiquiátrico y demás, ¿no? Bueno, pues ya me vais a disculpar. Psiquiatría forense. Claro, sin duda. En la transición desde el franquismo hasta la democracia. Sí, sin duda. López Ibor y Castilla del Pino, propongo yo. Sí, bueno, pues mira, no sería, en fin, ¿ves? Pues por ahí ya. Castilla del Pino también tenía su aquel, Ojo, que no va a ser... Los dos. Vallejo Nájera era una corriente, Castilla del Pino, en fin. Por cierto, que tenía alguna relación con Ferrol. Sí, creo que sí. Vaya, en fin, esto lo decimos así como una curiosidad, abuela frase, ¿no? Bueno, ya me disculpáis, ahora ya es momento para nuestros versos de cada semana. Ahora es tiempo de poesía, eres tú. Y hoy, después de tanta agitación, de tanta truculencia como la que ocupó nuestra conversación, me parece que debe ser una mujer la que nos ofrezca unos versos en general prodigiosos, fervorosamente prodigiosos. Sor Juana Inés de la Cruz, excelsa poetisa hispano-mexicana del siglo XVII español, tan querida, tan admirada por Octavio Paz. De ella será hoy la palabra poética. Soneto donde escoge antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo: goza, sin temor, de lado, el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Y seguidamente, uno de sus sonetos más conocidos, más populares, el titulado Soneto en que satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Delicada, profunda, hondamente lírica,
Sor Juana Inés de la Cruz. Y hasta aquí nuestros versos de hoy en Poesía eres tú. Y damos término, claro, también a esta edición de Crisol de Cultura en este sábado 18 de noviembre de 2017. Muchas gracias, Eliseo, por tu presencia, por tu conversación. De verdad, un placer. Y ya sabes, a no tardar, te convocaré de nuevo para participar otra vez en este programa. Pues gracias por contar conmigo, Julio. Muchas gracias, Emilio. Quedas en libertad provisional, eso sí, sin fianza, no te quejes. Pero bajo palabra. Bajo palabra, por supuesto. Claro, que el honor, ya se sabe, es privilegio de unos pocos, a lo que parece. Bueno, y después, claro, ya hablaremos. La próxima semana nos visitará Benito Alvariño, un experto galerista con el que hablaremos sobre arte y muy en particular de pintura, incluyendo naturalmente ese ámbito de mercado, sus referencias históricas, su influencia en el aspecto artístico y cultural. Benito Alvariño es muy buen conocedor de todo esto y además le viene de tradición familiar. O sea, muy interesante conversación a la vista. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, toda mi gratitud por vuestra presencia, por vuestra fidel presencia de cada semana. En fin, hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre las 7:30 y las 8, según necesarios ajustes de programación. Y naturalmente siempre después en YouTube a través de Internet. Bueno, y vaya una expresa recomendación para los amantes del cine. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que a continuación se emitirá una excelente película con animado coloquio. Nos vemos la próxima semana en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all